Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. En esta jornada avanzamos a la paracha número 10 y le damos gracias al Padre. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has apartado en medio de los pueblos para entregarnos tu preciosa Dabar, la Emet, tu preciosa Torá, y nos ayudas a estudiarla, a obedecerla, y nos das la oportunidad de enseñarla a otros. Gracias, Padre, ayúdanos en esa tarea, en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Paracha número 10, Miket, que significa al final o al cabo, refiriéndose al tiempo que pasó para que Faraón tuviese el sueño que le abriría las puertas a Joseph del cumplimiento de sus sueños. Seguimos hablando de sueños y vemos cómo aquí en el caso de Joseph estará viendo sus sueños una realidad. Vamos al capítulo 41 de Bereshit, Génesis 41, verso 1. 41:1 dice: al final de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río Nilo. Así comienza nuestra parachá, la porción, y analizamos, la pregunta es, ¿al final de qué? Así se llama la parachá Miket, al final. ¿Pero al final de qué? Implícitamente, la escritura siempre ha de tener algo valioso para nuestra vida. Y esta larga espera de Joseph y este momento marca el inicio de su verdadera vida. Preparado por los duros acontecimientos vividos, Joseph ahora va a ver la realidad de sus sueños. El hecho de que sus sueños, los que él tuvo, recuerda que fueron 2 sueños, una el de los manojos y la otra el de las estrellas, la luna y el sol. Y aquí, después de todo lo que él ha vivido, unos acontecimientos muy duros, podemos concluir que estaba listo para su ministerio salvador. Y cuando nuestra parachá dice ministerio salvador, es porque recordamos y afirmamos cómo la vida y experiencias de Joseph son un dibujo profético que nos señalan el ministerio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ministerio salvador. ¿Salvador de qué? ¿O qué es lo que Joseph va a salvar? Vamos a verlo. 17 años de rechazo de sus propios hermanos, huérfano a corta edad, y la sobreprotección paternal da inicio a 13 años de infamia, servidumbre y esclavitud en la vida de Joseph, resumiéndolo con breves palabras. Y en medio de este desolador panorama y nada envidiable vida, la mano del Todopoderoso estuvo formando a plenitud y con lujo de detalles el carácter correcto de aquel que vería cumplidos cada uno de sus sueños. Entonces Joseph estaba listo para asumir el papel por el cual había sido traído a la vida. Y tú y yo hemos sido traídos a esta vida para cumplir y asumir un propósito, para cumplir un papel dentro de los planes del Eterno. Y el hecho de encontrar ese papel y ese rol que el Eterno nos ha asumido al traernos a esta vida es realmente lo que logra el propósito por el cual vivimos para Él, y todo lo que el Eterno ha planeado para nosotros se debe cumplir, y ese cumplimiento toma su feliz desarrollo cuando estamos en la obediencia y la alineación a ese propósito, a pesar de dificultades y de aflicciones y de situaciones como las que Joseph tuvo que atravesar. Una gran diferencia entre Joseph y Yahudá, por ejemplo. Yahudá, recordemos, en la parachá anterior, se fue a tomar una mujer de las cananeas, tuvo 3 hijos, murieron 2 de esos hijos, y una experiencia muy triste, pero allí ocurrió algo que el Eterno lo dirigió hacia formar el linaje de donde vendría David y el Mesías, por el lado de Fares, hijo de Tamar.
Yahudá cede a la tentación de una supuesta ramera en el camino, que después él se enteraría sería su nuera, pero en cambio Joseph, teniendo, digámoslo así, la libertad para caer en tentación de la seducción de la esposa de Potifar, no lo hace. Se mantiene en integridad a pesar de que está solo, no tiene a nadie de su casa, de su familia, a pesar de todas las injusticias que sus hermanos cometieron con él, porque a veces el ser humano dice, por tantas cosas que me han pasado, eso, pecar, eso no tiene nada de malo, porque con esta situación que yo vivo yo, eso, ¿qué importa pecar? ¿Qué importa perder mi integridad? ¿Qué importa perder mi fidelidad? Pues en el caso de Joseph nos enseña que sí importa y vale mucho la pena el mantenernos en integridad y con fidelidad, a pesar de que parezca que nadie nos quiere, a pesar de que parezca que todos nos han abandonado, o que la situación se ha opuesto de tal manera que mejor es renunciar. Entonces, para que compartamos a plenitud lo glorioso de esta historia de éxito y de grandes bendiciones de Joseph, es necesario apoyarnos en la literatura hebrea tradicional, que nos da un espectro más amplio de los acontecimientos que la misma escritura deja en entredicho, cumpliendo así lo ordenado por el Eterno. Escudriñar. Son 30 años cumplidos cuando Joseph inicia su ministerio, al igual que el Mesías Yeshua. En Lucas 3.23 dice, Yeshua tenía como 30 años de edad cuando comenzó su ministerio público. Entonces vemos que la misma edad que tenía Joseph cuando él comienza ya a manifestarse en el cumplimiento de sus sueños. Y dice Lucas 3.23, se suponía que era hijo de Joseph, hijo de Elí, y dice, eso es lo que dice Lucas 3.23. Entonces, la diferencia entre Joseph y Yeshua obviamente es grande, pero también estriba en que de Yeshua se conoce hasta los 12 años largos, cuando fue encontrado en el templo hablando con el sacerdocio de la época. Recordemos en Lucas 2.42 dice, cuando Yeshua tenía 12 años, subieron a la festividad como requería la Torá. Recordemos que ahí es cuando aparentemente se pierde, sus padres se devuelven de la caravana y lo encuentran hablando con los expertos de la Torá ahí en el templo. Entonces eso fue en Pesach, y Pesach es en marzo, y Yeshua nació en Sukkot, que es septiembre. Entonces faltaba poco para sus 13 años. Y luego Yeshua se sumerge en 17 años aproximadamente de olvido literario. Después de esos 13 años que aparece allí en el templo, vuelve a aparecer, como dice Lucas 3.23, cuando tenía como 30 años. Entonces, no hay registros de acontecimientos de Yeshua en aquel periodo de 17 años, y el escudriñar esos 17 años, tanto en historia como en la Biblia, será una búsqueda infructuosa, donde solo podemos decir con toda tranquilidad y certeza, no sabemos qué pasó, no sabemos en esos 17 años de la vida de Yeshua qué aconteció. Y no sabemos pudiera parecer ridículo, pero no lo es. Hay cosas que no sabemos y que el Eterno no permite que las conozcamos. Por más que escudriñemos, nos vamos a dar cuenta que no se sabe en esos 17 años de la vida de Yeshua qué ocurrió. Entonces en Lucas 2.52 dice, Lucas 2.52, y Yeshua creció tanto en sabiduría como en estatura, recibiendo favor ante los demás y sobre todo delante del Yad-Heh Vaheh. Entonces ahí vemos este paralelo entre Joseph y nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que ambos comienzan la realización de su ministerio a los 30 años, y en el caso de Yeshua pues dura 3 años y medio, 3 años aproximadamente. Veamos lo que dice el verso 8 de Génesis 41. Génesis 41, verso 8 dice, aquella mañana estaba inquieto su espíritu, y envió a llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. Faraón les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara a Faraón. Entonces nuestra parashá dice que al final de 2 años, ¿al final de 2 años de qué? Después de que Joseph interpretó los sueños del copero y del panadero, que el panadero fue ejecutado, el copero fue restaurado,
Y recuerda que Joseph le dice al copero, acuérdate de mí, habla de mí a Faraón para que me saquen de aquí, dile que yo tengo este don de interpretar sueños, dile que fui yo el que interpreté esos sueños que se cumplieron. Y resulta que pasan 2 años, y esto es Miquetz, al final de 2 años, Miquetz, el Eterno comienza a irrumpir para desarrollar lo que falta del proceso del cumplimiento del plan que tiene a través de Joseph. Y seguramente que esto ocurrió para mostrarnos a todos que no debemos poner nuestra confianza en la carne humana, en los seres humanos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bienaventurado aquel que confía en Elohim. Entonces, esa estrategia de decirle Joseph al copero, acuérdate de mí, dile a Faraón que yo interpreto sueños para que me saque de aquí y me tenga como uno de sus siervos, ¿verdad? ¿Qué estaría pensando Joseph en ese momento? Me sacan y me ponen ahí dentro del equipo de adivinadores, de adivinos de Faraón. Muy corto es lo que él pensaba y equivocada la forma en que él pensaba se realizaría. Pero de que Joseph sabía que habían sueños que se tenían que cumplir, él lo sabía. Pero nadie puede ver el futuro, solamente Elohim lo conoce. Entonces dice que en aquella mañana, después de esos 2 años, Faraón estaba inquieto, su espíritu estaba inquieto y él había tenido un sueño, pero no hubo quien se lo interpretara y esos sueños de Faraón lo habían turbado en gran manera. Entonces el mensaje espiritual que traían los sueños, ningún mago ni ningún adivino podían interpretarlo, lo que aumentaba más la frustración de Faraón y el enojo. Y este era el momento para Joseph. Esta era la hora establecida por Yahweh para que fuera levantado. Más allá de lo que esperaba Joseph. No era solamente que lo sacaran de la cárcel. Yahweh tenía un plan mucho más allá de lo que Joseph pensaba o esperaba. Es lo que dice la palabra, que el Eterno suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Yeshua nuestro Mesías, porque Él irá más allá de lo que pensamos o esperamos. Entonces nuestra mente es muy corta, nuestros propósitos son muy pequeños. Los propósitos del Eterno son mucho más de lo que nosotros anhelamos. Y el término usado aquí para magos, refiriéndose a los magos de Faraón, es en hebreo jartón, que quiere decir hechicero, horoscopista. Y esto demuestra que Yad-Hei Vah-Hei avergüenza a los idólatras, avergüenza a los hechiceros, avergüenza a aquellos adivinos y a los que lo siguen para mostrar su poder. Por muchas señales maravillosas que puedan hacer todos estos hechiceros, adivinos, magos, sortílegos, horoscopistas, todos esos brujos, siempre es mayor el poder ilimitado de nuestro Elohim El Ayón, del Dios Altísimo. Ahora bien, es importante destacar que los eventos establecidos en la Torá tienen propósitos muy específicos, y es llevar a los hijos de Israel a elevarse espiritualmente sobre los demás pueblos y sus costumbres. Yahweh no tiene establecida una competencia mundial de pueblos que obedezcan. Él ha establecido un pueblo que será de la luz de las naciones. Él no tiene competencia entre las naciones a ver a cuál va a escoger. Él ya escogió una. Y a través de la nación de Israel, Él ha decidido mostrar la luz de su Torah a las demás naciones. Y que vengan entonces de en medio de las naciones pueblos, razas, lenguas, como dice Apocalipsis, a aceptar a Yeshua HaMashiach y a través de él, que es la puerta, venir a ser parte de esa nación, que es la luz de las naciones. En Isaías 49:6, y aquí hay que tener mucho cuidado con algunas traducciones que traducen mal esta porción. Voy a leer aquí de la Biblia Kadosh. Dice Isaías 49:6, Él ha dicho, es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Si ven entonces cuál es el plan del Eterno, hay otra versión que dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Y eso está mal traducido.
¿Cómo va a ser poco que seamos siervos del Eterno? Lo que quiso decir más bien es que eso no es todo, pero hay que saberlo traducir. Como dice la K2, es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob. Eso es buenísimo. Te he establecido para recibir a las tribus de Jacob, para recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Yo también te haré luz para las naciones. Eso fue lo que Yeshua dijo. Yeshua vino precisamente a recordar esta promesa. Yeshua dijo, ustedes son la luz del mundo. Y cuando se enciende una lámpara no se mete debajo de una cama, sino que se pone sobre una mesa para que alumbre todo el cuarto. Así también alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y eso es lo que estamos celebrando en estos días en Hanukkah, que nosotros somos un templo que alumbra. Somos portadores de la gloria del Eterno. Y es bien importante que no olvidemos nuestra misión, que es una gran obra, que seamos siervos para establecer las tribus de Jacob, para recuperar la dispersión de Israel. El Eterno nos ha dado por pacto. Somos el pueblo del pacto. Antes no teníamos pacto. Nosotros somos luz para esas naciones, para que la salvación del Eterno se difunda hasta los confines de la tierra. Y eso fue lo que Yeshua le dijo a sus discípulos. Vayan hasta lo último de la tierra, predicando esta besorá. Al que creyere y hiciere tevilá en mi nombre, será salvo. Muy importante. Entonces, vemos aquí como en esta porción de la parachá, el Eterno nos recuerda lo importante del propósito para el cual Él nos ha llamado. Y se tiene que cumplir ese propósito. Y vamos a pasar por un proceso, como lo pasó Joseph. Entonces, en el verso 12, capítulo 41 de Bereshit, verso 12, dice, había allí con nosotros un joven hebreo, un servidor del jefe mayordomo. Y entonces le contamos nuestros sueños y él nos los interpretó, diciéndole a cada uno el significado de su sueño. Aquí vemos ya al copero diciéndole a Faraón, oh, ahorita me acuerdo, yo sé quién te puede interpretar tus sueños. Hay un joven hebreo que estaba en la cárcel con nosotros. Nosotros le contamos los sueños y él nos interpretó, y así como él interpretó, sucedió en realidad. Entonces, como ya hemos mencionado, este es el momento que Yahweh estableció para que Joseph saliera a cumplir con el propósito por el cual había sido creado. Este es el comienzo del ministerio de Joseph. Salvar al mundo de la hambruna que vendría. Aquí nuestra parashá nos hace una pregunta. ¿Te has preguntado para qué Yahweh te dio vida en este tiempo? No solo que nos dio vida, sino que nos ha permitido vivir en este tiempo. Vivir en este tiempo, porque para esta hora, como vemos en la historia de Esther, para esta hora el Eterno nos ha guardado. Para este tiempo el Eterno nos ha dado vida. No nacimos 50 años antes, ni 10 años después. Nacimos el día que el Eterno determinó que naciéramos. Conocimos la Torá porque era necesario. Sin conocer la Torá no podemos desarrollar nuestro ministerio. No podemos. No se desarrolla a través de una religión. El propósito del Eterno para nuestra vida no se desarrolla a través de una religión. La religión desenfoca del llamado. Nos quita el propósito, nos aleja del plan del Eterno. Pero contra toda demora, contra todo engaño de la religión, contra toda falsa doctrina, contra todo falso argumento, como dice Rab Shaul, que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Elohim para destruir fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra la palabra, contra la doctrina, contra el propósito, contra el plan del Eterno para nosotros. Entonces, es bueno esta pregunta, y sobre todo en medio de esta fiesta de la dedicación, ¿para qué Yahweh te dio la vida en este tiempo? Muy importante eso. En Jeremías 1.5 dice, antes de que te formara en el vientre ya te conocía, antes de que nacieras yo te aparté para mí, yo te he nombrado para ser profeta a las naciones. Si bien el Eterno ya tenía y tiene el propósito establecido, no fue que nacimos por azar, por coincidencia. Ya a estas alturas de estudio de la Torá nos damos cuenta que las coincidencias en el reino celestial no existen. Todos son detalles milimétricos, orquestados por nuestro gran Hacedor, nuestro Elohim Elayón. Padre, te damos gracias. Gracias por enseñarnos
que tenemos un propósito maravilloso de vida, y es ser luz a las naciones, porque tú nos has dado por pacto, porque tú nos has llamado para que seamos tus siervos, para establecer las tribus de Jacob, para recuperar los dispersos de Israel. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la verdad, la revelación. Has iluminado nuestra vida para iluminar nosotros ahora y para que tu salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Gracias porque entendemos que aunque hemos tenido aflicción y quizás vengan más pruebas, resistencia, dificultades, necesidades, lo que venga, Padre, pero tú cumplirás tu propósito en nosotros, porque tú nos has formado con ese propósito. Y antes de que nos formaras en el vientre de nuestra madre, tú ya nos conocías. Antes de que naciéramos, tú ya nos habías apartado para ti. Ya nos habías nombrado para ser profeta a las naciones, para anunciar esta verdad, Padre. Ayúdanos a cumplir ese propósito. Que nuestro ministerio se desarrolle, Abacados, hasta el más alto nivel de obediencia delante de ti, para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. En el nombre de nuestro don Jesús HaMashiach. Amén y amén.